del sector hablamos con nuestro equipo jurídico especializado en retail e e-commerce de Sellier Abogados. El sector retail en Navidades tiene un especial y un protagonismo muy importante. Respecto a temas legales, ¿cuáles podríamos poner el acento? ¿Cuál sería la parte donde tendríamos que poner más foco? Pues yo creo que se puede poner el foco en muchísimos aspectos, porque realmente en las Navidades se multiplica la actividad social, comercial, personal, y por lo tanto se multiplican las situaciones en las que puede haber un problema. A nivel penal es muy normal en estas fechas hablar de robos en tiendas o en las propias mercancías cuando se lleva a cabo el transporte por carretera, o a nivel laboral tenemos ahora mismo el problema de la contratación, de los nuevos tipos de contratos, y no parece tan usual, pero ocurre en muchas ocasiones en todas las fiestas de empresa donde los trabajadores pues se desinhiben un poquito, pues pueden llegar a tener pues incluso consecuencias casi incluso penales, pero desde luego sí laborales. Pero también nos afecta a nivel civil o a nivel fiscal, con todo el tema del comercio electrónico especialmente, e incluso a nivel de protección de datos. Es muy importante el tema del comercio online, a la hora de hacer pues, compras, dar datos, dejar números de tarjeta, etcétera, etcétera. Justo, y lo que estás comentando, la colación del comercio electrónico, ¿dónde un experto nos aconsejaría tener más cuidado a la hora de llevar a cabo compras online? Pues yo creo que el consejo puede valer tanto a las empresas, a las pequeñas y a las grandes empresas que están poniendo parte de su negocio en el comercio online, como a los propios consumidores que también hacemos compras online. Lo que sirve para uno y es útil para uno es útil y bueno para el otro. Hay una reciprocidad en ese aspecto. Por un lado, es muy importante que la página web se asegura que tenga el candadito, ¿no? Un cifrado en la página web para asegurar que la compra se hace dentro de todos los protocolos de seguridad. Ahí el usuario va a tener la confianza de que si ve el HTTPS va a saber que efectivamente está comprando en un sitio que es seguro. Y hablando de seguridad, también es muy importante para los comercios poder adherirse a sellos de confianza o adherirse a códigos de buenas prácticas que también generan pues, confianza en el consumidor, y además obligan, ¿no? a la compañía a seguir unos cauces y unos pasos para mantener esa confianza online. Otra cuestión también importante sería el poder tener unos términos de condiciones de compra que sean ajustados a las normas. Lo primero, que se encuentren en castellano o en un idioma oficial, porque muchas veces hay algunas páginas que no son españolas y que no te pueden dar esta garantía. Pero ya no solo es tener unas condiciones de compra o unas condiciones de uso de la página web, es que además deben estar bien hechas, para poderse ajustar a los términos que marca la normativa, y luego que el cliente pues, pueda saber cómo se hace esa compra, cuáles son sus derechos, cuáles son incluso también sus obligaciones, y luego cumplir con toda la parte legal, sobre todo de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de la Ley de Servicios de la Información, de la Sociedad de la Información, que también debe cumplirse en todo momento. Y de cara a las medidas que hablábamos dentro de la propia compra, ¿cuáles nos podrías decir que serían las medidas principales dentro de la nueva regulación del IVA, dentro específicamente del comercio electrónico? Pues yo destacaría, por un lado, la modificación del régimen de ventas a distancia, que ha hecho que ahora el umbral sea unificado para todos los países miembros, y entonces pasa a ser de 10.000 euros. Entonces ahora se pasa a tributar en destino en todas esas ventas que se hacen a consumidores finales de un Estado miembro a otro. ¿Cuáles son las principales ventajas? En lo que respecta al régimen de ventas a distancia, la principal ventaja es que a partir desde esta reforma, los empresarios ya no tienen que estar atentos a los distintos umbrales de cada país. Por ejemplo, antes Alemania tenía 100.000, España 35.000. A partir de ahora el umbral está unificado a 10.000 euros. A partir de 10.000 euros se empieza a tributar en destino.
Y en lo que respecta al mecanismo de ventanilla única, la principal ventaja es que se ha ampliado a las compras por parte de consumidores, tanto a Estados miembros como de terceros países. Y esto lo que ha supuesto es que solo te tengas que identificar en un Estado miembro y solo tengas que presentar la declaración de IVA en ese Estado miembro. Por lo tanto, ha simplificado muchísimo todas las formalidades a nivel de IVA. ¿Qué es el derecho de desistimiento? El derecho de desistimiento es la facultad que tienen los consumidores de dejar sin efecto el contrato suscrito dentro del plazo legalmente establecido y comunicándoselo a la otra parte. Un hecho importante de este derecho de desistimiento es que no tiene que justificar el motivo por el que deja sin efecto ese contrato y no tiene ninguna penalización para el consumidor el ejercitar el derecho de desistimiento. ¿Qué plazo tienen los consumidores para ejercer este derecho de desistimiento? Pues aquí tenemos que distinguir dos supuestos. Uno, en el caso de que el empresario haya comunicado de forma clara y como establece la ley este derecho de desistimiento, informando claramente de lo que ello supone. En este caso, el consumidor tendría como mínimo 14 días para ejercitar este derecho de desistimiento en manera general desde que se le entrega el bien, ¿de acuerdo? Es importante en este caso tener en cuenta una modificación que entró en vigor a partir de mayo de este año en cuanto a los contratos que se celebran por empresario y consumidor en el mismo domicilio de consumidor cuando esa visita no ha sido orquestada por el consumidor sino por el empresario, y en aquellos contratos que se suscriben en las típicas reuniones que hay de promoción y venta fuera del centro empresarial. En ese caso, el derecho de desistimiento hay un plazo de 30 días naturales. Estos dos plazos es, como he dicho, para el caso de que el empresario haya informado de forma clara, como establece la ley, de lo que es el derecho de desistimiento. Para el caso contrario, que el empresario no haya informado como debe, pues en este caso el plazo del derecho de desistimiento se amplía hasta 12 meses desde que expira el plazo inicial de desistimiento. Es importante por eso que los empresarios, cuando realicen un contrato, expongan de forma clara el derecho que tienen los consumidores de desistir del contrato. ¿Y la consecuencia específica de este derecho de desistimiento? Pues se podría resumir en que tanto el consumidor como el empresario deben devolverse recíprocamente las prestaciones. Es decir, sobre todo el empresario lo que tiene que hacer es devolverle el importe que el consumidor ha pagado y en el plazo como mucho de 14 días. Es importante este plazo porque si no lo devuelven en ese ínterin, en esos 14 días, el consumidor incluso podría pedirle el duplo de esta cantidad. Por lo tanto, es importante para los empresarios el devolver esa cantidad dentro de los 14 días. Y se lo tiene que integrar de forma íntegra. No puede quedarse ninguna cantidad como penalización. ¿Cómo puede saber una empresa si debe realizar un contrato por una determinada duración o por un fijo discontinuo en campañas específicas como pueda ser Black Friday, Navidad, rebajas? Pues mira, en estos casos las empresas lo que tienen que mirar es el tipo de actividad que va a ser objeto de ese contrato. Entonces, si se trata de una actividad que se vaya a reiterar a lo largo de todo el ciclo productivo de la empresa, aunque se realice de una manera intermitente y no continuada, estaremos hablando de un contrato fijo discontinuo, como su propio nombre indica. Sin embargo, si estamos hablando de una actividad que se desarrolla de una forma puntual en la empresa, estaremos hablando de un contrato de duración determinada, ¿vale? Por tanto, en los casos como pueden ser las campañas de Navidad, de Black Friday, de rebajas, que se producen y se desarrollan a lo largo de todo el ciclo productivo de la empresa, aunque sea de manera intermitente, tendríamos que optar por un contrato fijo discontinuo. Y suponiendo que los dos tipos de contratos sean perfectamente admisibles, ¿cuál deberíamos recomendar o cuál sería más recomendable para una empresa? Pues en estos casos, y suponiendo, como bien dices, que los dos fueran admisibles, ambos tienen sus pros y sus contras. Pero lo cierto es que el contrato fijo discontinuo, aunque pueda suponer una pequeña dificultad a nivel de gestión para las empresas, porque existe el tan conocido régimen de llamamientos,
las empresas suplen esta gestión externalizándola para que sea mucho más liviana, pero sí que permite tener pues una serie de profesionales a disposición de la empresa, de alguna manera, en estos picos de actividad que se producen de manera intermitente. Por tanto, en estas campañas de Navidad, Black Friday, etc., sí que es muy recomendable este tipo de contratación, a diferencia del contrato por circunstancias de la producción, que, como decía antes, habría que dejarlo para esas situaciones más puntuales y que cuenta también con el inconveniente de que es limitado en el tiempo y que solamente se va a poder utilizar durante un periodo máximo de 90 días al año. Pues muchísimas gracias y hasta aquí nuestra charla de hoy con el equipo jurídico especializado en el sector retail e e-commerce de Sellier Abogados.